la Biblia, la podemos abrir a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Si no, creo que la pantalla nos va a ir dando ahí los versos y el pasaje. Pero queremos leer aquí en Lucas capítulo 15. Esta parábola es muy famosa, se conoce por la parábola del hijo pródigo. Pero hoy no queremos enfocar nuestra atención en el hijo pródigo. Queremos enfocar nuestra atención en el padre ejemplar, en el padre del hijo pródigo. Y esta mañana quiero dedicar este mensaje a todos los padres. Quiero, por medio de este mensaje, decir gracias, papá, por todo lo que has hecho por mí. Gracias, papá, por todo tu sacrificio. Gracias, papá, por todo lo que has hecho por la familia. Hoy queremos honrar a los padres, queremos darle gracias a Dios por nuestros padres, por todo lo que han hecho por nosotros y cómo nos han sacado adelante con todo su esfuerzo. Y no ha sido un trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año, sino de muchos años. También queremos reconocer a esas madres que fueron abandonadas por sus esposos y esas madres hicieron el trabajo de madre y de padre. También queremos reconocer a esas madres. Un aplauso para esas madres. Amén. Y ahora vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros padres también. Amén. Dios nos ha bendecido con un Padre terrenal y por medio de este Padre terrenal podemos aprender bastante de cómo es nuestro Padre celestial, el verdadero Padre. Freddy ha estado hablando recientemente acerca de la santidad, de andar en santidad y claramente podemos decir amén. Los padres cristianos necesitamos andar en santidad, estar en comunión con Dios, hacer las cosas que son justas, las cosas que son buenas en la presencia del Señor. Vamos a leer esta parábola. El título de mi mensaje es Un padre ejemplar. Un padre ejemplar. Vamos a ver en esta parábola que el padre de la parábola era un padre ejemplar. Ahí estamos en Lucas capítulo 15. Y vamos a comenzar leyendo con el... a ver, yo estoy en Juan, estoy perdido, un segundito. Vamos a llegar a Lucas capítulo 15 y vamos a comenzar con el versículo 11, creo que es Lucas 15, 11, eso es, ahí estamos. Dice así Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello?
Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La idea principal de esta parábola es la alegría tan grande que tiene un padre cuando recupera a su hijo, cuando un hijo vuelve a casa y se reconcilia con su padre. Esta es la idea principal de esta parábola. Pero ¿por qué Jesús cuenta estas tres parábolas? Porque no es una, en Lucas 15 son tres. Y es porque dice el verso 1, si lo podéis ver ahí, Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, a Jesús le criticaron porque a sus reuniones o a sus charlas venían la gente peor del pueblo. Y los fariseos y los escribas, que eran los que más conocían de Dios, los que más teología sabían, los que se suponía que estuviesen más cerca de Dios, esos critican a Jesús porque a sus reuniones y porque Jesús se sentaba con los pecadores y le acusan de andar con mala gente. Entonces Jesús les responde con muchísima humildad, con muchísima sabiduría y les da una luz del más allá, les da una luz del cielo. Entonces Jesús les responde con tres parábolas. La primera parábola es del pastor que tiene 100 ovejas y pierde una oveja, deja las 99 y va y encuentra esa oveja perdida y cuando la encuentra se pone muy gozoso y le dice a sus amigos, vengan, gócense conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Lo que Jesús les está diciendo a los fariseos es, ustedes tenían que gozarse conmigo, que yo he venido a buscar a los pecadores. Pero, amén. Así que Jesús martilla, ¡pum!, la primera parábola, pero no es suficiente. Les da una segunda parábola y le cuenta la historia de una mujer que pierde una cantidad de dinero y la busca desesperadamente y cuando la encuentra dice, ¡ay, qué bueno que encontré el dinero perdido! Llama a sus amigas y le dicen, oiga, qué bendición he tenido, he encontrado el dinero que se me había perdido, gócense conmigo. ¡Pum!, segunda parábola, pero Jesús no para ahí. Ahora Jesús les da a los fariseos y a los escribas la tercera y más poderosa parábola, y es la parábola del padre ejemplar y del hijo pródigo. Por eso es que Jesús cuenta estas tres parábolas, pero en esta parábola que nosotros hemos leído, el padre se goza porque su hijo se reconcilió, porque su hijo regresó a casa. Lo primero que vamos a ver en nuestra parábola es que el padre de la parábola proveyó las necesidades de su familia. No solamente proveyó lo básico, sino que proveyó lo extra. Tenía herencia y la repartió con sus hijos. Queridos hermanos, así es Dios con nosotros. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dice ese verso que todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, viene de lo alto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay cambio. Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27. Y en 1 de Timoteo 6:17, el apóstol Pablo da una exhortación al pastor Timoteo y le dice, Timoteo, esto es lo que tú tienes que enseñarle a los ricos. Enséñales esto. Y dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, soberbios, orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
en este pasaje dice de que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué bueno es Dios. Dios nos ha dado todo lo bueno que tenemos, ¿verdad? Nuestra imagen, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, nuestra salud, el oxígeno que respiramos. El oxígeno del hospital hay que pagarlo, pero el oxígeno que da Dios todos los días al mundo entero es gratis. Y así debemos ser los padres terrenales, tú y yo. Debemos de proveer para nuestra familia. La palabra dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Así que los buenos padres, y yo sé que aquí tengo buenos padres delante de mí, ustedes proveen para su familia, como hace el Padre Celestial, como hizo el Padre de la parábola. En segundo lugar, en esta parábola, nosotros vemos que el padre de la parábola fue sabio y fue paciente. Por ejemplo, su hijo menor viene y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le da una cantidad de dinero importante. Claro, cuando el padre hace eso, se da cuenta que esto puede ser peligroso. Se da cuenta que su hijo puede hacer buenas decisiones con ese dinero o que su hijo puede hacer malas decisiones. Pero el padre es sabio y le da a su hijo la libertad de tomar sus propias decisiones. Desgraciadamente, el hijo de la parábola mete su delicado pie y malgasta el dinero, lo derrochó. Por eso es el hijo pródigo, el derrochador, el malgastador. Derrochó todo el dinero de su padre. Y no solamente derrochó todo lo que el padre le dio, sino que tuvo que tocar fondo. ¡Bum! Tuvo que tocar fondo. Cuando se pierde el dinero, se pierden los amigos y se pierde la fiesta, ¿verdad? Cuando Tim tenía, Tim valía, y ahora que Tim no tiene, Tim no vale, ¿verdad? La Biblia dice que el rico tiene muchos amigos, pero que el pobre, ni los hermanos quieren acercarse al pobre. Lo dice Proverbios, lo dice el sabio Salomón. Así que cuando el chico lo perdió todo, perdió los amigos, perdió la fiesta, lo perdió todo. Y tocó fondo. Y estaba pasando hambre. Y mientras que pasaba hambre, volvió en sí y dijo, ¿pero qué hago yo aquí? Si los obreros de mi padre tienen abundancia de pan y están mucho mejor que yo, ¿qué hago yo aquí muriéndome de hambre? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a casa y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hazme como uno de tus obreros. Y el chico regresa a casa. El chico dijo una frase muy interesante. No solamente dijo, Padre, he pecado contra ti, sino que dijo, Padre, he pecado contra el cielo. David violó 2 mandamientos muy claros en los 10 mandamientos. Violó 2 mandamientos que eran muy claros en la ley de Moisés. David adulteró con Betsabé, cometió adulterio. Y David después dio la orden para asesinar a su esposo Urías. Violó 2 mandamientos que tienen unas consecuencias desastrosas. Cuando viene a David su amigo, el profeta Natán, Natán le dice, David, tú eres ese hombre que has cometido estos 2 pecados. Y David le dice al profeta Natán, he pecado contra el Señor. ¿Pecó David contra Betsabé cuando cometió adulterio con ella? Sí. ¿Pecó David contra Urías cuando dio la orden de que lo asesinasen? Sí. Pero dice David, yo pequé contra el Señor. Y en ese salmo de confesión, el Salmo 51, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51, 4. David tenía conciencia de que él había pecado contra Dios. David estaba mal psicológicamente, estaba mal emocionalmente y estaba mal físicamente a causa de su pecado. Y cuando él confiesa su pecado a Dios, entonces que comienza a tener sanidad interior. ¿Sabes? David dijo una frase muy interesante. He hecho lo malo delante de tus ojos. La Biblia dice en los Salmos, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Dios lo ve todo y Dios lo escucha todo. Hay una frase que se debe quedar con nosotros. Todo pecado es contra Dios. No solamente contra las personas que dañamos, todo pecado es contra Dios. Como dice David, contra ti solo he pecado. Hay un versículo, se me ha perdido aquí, no lo encuentro, pero llegaré a él. Okay. Donde dice que todo está desnudo en los ojos de Dios. Hebreos 4:13.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Eso fue lo que llegó a entender el chico de la parábola. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y este chico regresa a casa y vemos la sabiduría y la paciencia del padre que le dio a su hijo la oportunidad de tomar sus decisiones. Eso también incluía que le dio a su hijo la oportunidad de cometer errores. Sin quererlo, porque ningún padre quiere que sus hijos cometan errores, ¿verdad? Y queridos hermanos, así es Dios, así es nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Dios en su infinita sabiduría nos ha dado a nosotros lo mismo que Él tiene. Nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios sabe que eso es un arma de dos filos. Dios sabe que podemos hacer una buena decisión y tener buenos resultados, pero Dios también sabe que podemos hacer una mala decisión y tener malas consecuencias. Pero con todo eso, Dios en su sabiduría infinita nos dio libre albedrío. Dios también es paciente con nosotros y nos da, inclusive sin Él quererlo, la oportunidad de que cometamos nuestros propios errores. Ahora, nosotros, los padres terrenales, los padres cristianos, a nosotros nos toca hacer lo mismo. A nosotros nos toca orar por nuestros hijos y saber que no tenemos otra que darle la oportunidad a nuestros hijos que tomen sus decisiones, y eso puede significar que alguno de nuestros hijos cometa una decisión incorrecta. Y es muy doloroso para un padre ver a su hijo cometer errores, ver a su hijo hacer decisiones que tienen unas consecuencias desastrosas sobre su vida. Es doloroso. Y también es mucho más doloroso ver cómo uno de nuestros hijos tiene que tocar fondo, tiene que estar hundido en el fango del pecado o de la ruina hasta lo último para entonces volver en sí. Que esa fue la situación del hijo descarriado. Tuvo que tocar fondo para entonces volver en sí. En una ocasión estaba predicando en una iglesia y conté algo de esta historia. Y después de la reunión, una señora se puso en pie y dijo: Dios me ha hablado hoy. Yo he hecho bien en dejar que mi hijo marchase de mi casa, aunque tiene problemas de drogas, porque probablemente mi hijo va a tener que tocar fondo para volver en sí. Es duro para un padre tener esos pensamientos, pero eso fue lo que hizo el padre de la parábola. Le dio a su hijo la oportunidad de tomar buenas o malas decisiones. Fue sabio y paciente. En tercer lugar, el padre de la parábola tuvo muchísima misericordia. Dice la parábola que el padre vio a su hijo de lejos. Y a mí me da la impresión que este padre estaba deseando diariamente que su hijo regresase a casa. Y me imagino que este padre se ponía todas las tardes en el porche de su casa a mirar a lo lejos del camino y se preguntaba: Dios mío, ¿será hoy el día en que mi hijo regrese a casa? Y parece ser que este era el día. Que el padre está orando y pidiéndole a Dios que su hijo regrese a casa, y mira a lo lejos y lo ve allá y dice: aquel parece ser como mi hijo. Sí, es mi hijo. Y cuando se da cuenta que es su hijo, el padre sale corriendo y abraza a su hijo por el cuello y lo besa. No le dice palabras, simplemente lo sostiene y lo besa. Y por el mensaje corporal le está comunicando a su hijo: cuánto te quiero, cuánto te amo, cuánto me alegro que estás de vuelta a casa. El padre no habló, el padre actuó físicamente. Y el chico sí le habla al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus obreros. El padre en esta ocasión tampoco le responde, sino que se vuelve a sus siervos y le dice: vestirlo, darle el mejor vestido, poner un anillo en su mano, poner calzado en sus pies. Parece que el chico venía hecho polvo. Vestirlo y darle buen zapato. Y el padre ahí dio la orden: maten el becerro más gordo y vamos a hacer fiesta y vamos a gozarnos, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Vemos que un aplauso al Señor. El Padre está muy gozoso, está lleno de misericordia, está lleno de alegría. Y queridos hermanos, así es Dios. Así es Dios con nosotros. El padre de la parábola no le echa la bronca al hijo, no le dice, es que tú eres un cabezota, es que te lo dije, es que no tenías que haber metido la pata. No, ningún reproche. El Padre simplemente lo ama. El Padre simplemente derrama su amor y su misericordia sobre él. Y así es nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. La Biblia dice de que Dios es amor. La Biblia dice que Dios perdona a cualquier pecador que se arrepienta y que venga a Cristo. Dice la Biblia, de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y hoy Dios tiene los brazos abiertos y está esperando que tú vengas a Él. Puede ser que haya una persona aquí que necesita venir a Dios en fe y arrepentirse y cambiar su mente y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Si ese eres tú, el Padre Celestial está con los brazos abiertos esperándote que tú vengas a casa hoy. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y así debemos ser nosotros los padres también. Debemos ser como Dios, debemos tener los brazos abiertos y debemos llenarnos de gozo si un hijo nuestro regresa a casa. No debemos de echarle la bronca a nuestros hijos cuando nuestros hijos se han arrepentido y vienen pidiendo perdón y quieren hacer las cosas bien. Lo más importante es amarles. Es decir, los brazos están abiertos, me alegro verte, que Dios te bendiga, borrón y cuenta nueva y comenzamos de nuevo. Así debemos ser nosotros, porque lo más importante es que nuestro hijo regresó al Señor, que nuestro hijo regresó a reconciliarse con nosotros. Entiendo que puede haber aquí un padre cuyos hijos o cuyo hijo o hija no se ha reconciliado con él todavía. Lo entiendo. Lo entiendo. Yo una vez hablé con un pastor de experiencia y él me dijo, Alex, estos hijos nuestros que se criaron en un hogar cristiano, que se criaron en la iglesia y que alguno de ellos se ha apartado al Señor, yo creo que ellos van a regresar. Yo creo que van a regresar. Lo que hay que hacer es orar por ellos diariamente y amarles incondicionalmente y creo que van a regresar. Entonces el pastor me contó su historia, que como uno de sus hijos por años se había apartado del Señor y era un hijo descarriado, pero ya cuando era maduro el hijo regresó, se reconcilió con su padre, se reconcilió con Dios y estaba sirviendo al Señor en la iglesia una vez más, como él comenzó cuando era niño. Así que nosotros los padres lo que tenemos que hacer es amar a nuestros hijos incondicionalmente, orar por ellos diariamente y confiamos que un día ellos van a regresar, se van a reconciliar con el Señor y se van a reconciliar con sus padres. Vamos a tener esa fe, amén. El padre de la parábola, en cuarto lugar, se llenó de gozo porque su hijo regresó a casa. Quiero que vean el gozo del Padre ahí en los versos 23 y 24. Seguimos en Lucas 15, versos 23 y 24. Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice que el padre de la parábola estaba lleno de gozo, y no solamente estaba de gozo, sino que invitó a toda su familia, invitó a todos sus siervos que se regocijasen con él. Y este pensamiento se repite en las tres parábolas. Gozaos conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Gozaos conmigo porque encontré el dinero que se había perdido. Gozaos conmigo porque mi hijo regresó a casa sano y salvo. Y el Señor Jesús, con humildad y con amor, le está diciendo a los fariseos, en lugar de criticarme, lo que tenéis que hacer es gozaros conmigo, porque yo estoy aquí para salvar a los pecadores. Al Señor Jesús le acusaron de bebedor, le acusaron de comilón, le acusaron de andar con mala gente. Y si al Hijo de Dios, que era perfecto, lo acusaron, ¿qué nos van a decir de ti y qué nos van a decir de mí? Que somos imperfectos. El que quiere encontrar defectos en nosotros va a encontrar una lista de ellos, porque somos imperfectos.
Pero Jesús les respondió con tanto amor, con tanta humildad, con tanta sabiduría. Y Jesús les dio una gran lección a estos fariseos y escribas incrédulos. Quiero que lo vean en el verso 7. El verso 7, en la parábola del pastor y las 99, dice el verso 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús les dio una gran lección a los fariseos y los transportó al otro mundo y les dijo, ¿sabes una cosa? En el cielo hay mucho gozo cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, hay gran gozo en el cielo. Por eso yo estoy aquí, para crear gozo en el cielo. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, los ángeles se gozan y los que están delante de los ángeles también se gozan porque un pecador se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Así que hay gozo en el corazón de Dios. Dios se goza cuando sus criaturas regresan a casa. Dios se goza cuando sus criaturas se reconcilian con Él. Dios es el creador de todos, pero es solamente el Padre de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Como dice Juan 1:12. Mas a todos los que en Él creen, a los que le recibieron, Dios le dio potestad para que sean llamados hijos de Dios. Déjame decir el verso bien, lo dije mal. El verso dice así. Este me lo sé, pero me falló, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Dios es el creador de todos, pero Él es el Padre de aquellos que creen. Y cuando un pecador, un no creyente, viene a Cristo, cambia de mente, se arrepiente, acepta a Jesús como su Salvador, hay gran gozo en el corazón de Dios. Hay gran gozo en el cielo. Hay gran gozo delante de los ángeles de Dios. Y así es, ¿verdad? Cuando nosotros padres vemos que nuestros hijos se reconcilian con Dios y se reconcilian con nosotros. ¡Qué bendición! ¿Hay alguien aquí que da gracias a Dios porque alguno de sus hijos se ha reconciliado con el Señor? Alza la mano, a ver. Hay unos cuantos aquí. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Dios se goza. Y tú que estás esperando que tu hijo se reconcilie con Dios o que se reconcilie contigo, por fe creemos, escogemos creer que va a ser así, que un día van a regresar al Señor. El padre de la parábola, vemos que en primer lugar proveyó para su familia. Y así hacen todos los buenos padres cristianos, proveer para su familia. En segundo lugar, el padre de la parábola fue sabio y paciente. Dejó que su hijo tomase sus propias decisiones, aunque podían haber consecuencias. Y en tercer lugar, el padre de la parábola recibió a su hijo con muchísimo amor, con muchísima misericordia. Y en cuarto lugar, el padre de la parábola estaba lleno de gozo porque su hijo regresó a casa, porque lo recibió sano y salvo. Ahora, queridos hermanos, la Biblia dice que Jesús no enseñaba sin parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla de un padre terrenal. Es un buen padre, es un padre ejemplar, pero Jesús le habla a su audiencia que conocen lo que es un padre, porque ellos son hijos. Queridos hermanos, todo lo que dice la parábola acerca del padre de la parábola es una foto, es una imagen del Padre Celestial. Pero la imagen del padre de la parábola es solamente un pequeño espejo, porque Dios es mucho más que el padre de la parábola. Por ejemplo, el padre de la parábola proveyó para su familia. Sin embargo, el Padre Celestial provee para todas las familias del mundo. Así que Jesús les habla de lo que ellos no conocen, del Padre Celestial, por medio de algo que ellos conocen, que es el Padre terrenal. Pero el Padre terrenal es solamente una figura pequeña. Dios es mucho más grande. Dios se goza mucho más. Dios provee mucho más. Dios tiene mucha más misericordia. Dios tiene mucho más amor. Y yo creo que esa es una de las ideas por la cual el Señor Jesús le da a los fariseos y a los escribas esta parábola acerca del Padre ideal. Los padres los padres cristianos
Podemos aprender muchísimo del padre de la parábola, pero en realidad nosotros los padres cristianos debemos aprender de nuestro Padre Celestial. Freddy compartió la semana pasada ese tremendo verso en Efesios 5:1 que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y Dios es ese Padre al cual nosotros los padres cristianos debemos imitar. Ahora quiero decirle una palabra a los hijos que están aquí presentes. En realidad todos somos hijos, ¿verdad? Hijos e hijas. Si tu padre vive hoy, yo te quiero animar que tú vayas a tu padre hoy, que le des un buen estrechón de manos, que le pongas la mano en el hombro, que le des un abrazo fuerte y que le digas: gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí. Gracias. Amén. Vamos a dar un aplauso a los padres que se sacrificaron por nosotros. Yo te animo que tú le digas a tu padre: gracias, gracias papá por todo el sacrificio que tú hiciste para sacarme adelante. Gracias papá por todo el esfuerzo que tú pusiste para bendecir y sacar a nuestra familia adelante. Gracias papá por haberme sacado de Cuba, por haberme sacado de Nicaragua, por haberme sacado, ¿de qué otro lugar? Venezuela. Por haberme sacado del foso de los leones. Gracias papá por todo lo que tú has hecho por mí y por mi familia. Yo te animo que tú le digas eso a tu padre hoy. En realidad se lo debemos decir varias veces durante el año, muchas veces, ¿verdad? Yo tuve la bendición de poderle decir a mi padre eso muchas veces cuando ya yo veía que su tiempo aquí se estaba terminando. Me senté muchas veces con él y le dije eso: gracias papá por haberme sacado de Cuba, gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por todo lo que has hecho por mi familia, gracias por haber estado con mi madre, gracias por haber estado con tus hijos, gracias por no haber abandonado a tu familia y haber luchado por tu familia. Varias veces le di gracias a mi padre y me siento contento que pude hacer eso. Bueno, quiero hablar a los que estamos aquí, que no tenemos a nuestro padre con nosotros. Ya papá no está con nosotros y quedó un hueco en nuestras vidas. Nosotros que no tenemos a nuestro Padre con nosotros hoy, podemos mirar al cielo y decir: gracias Señor por el regalo de mi Padre. Pero sé que puede haber alguien conectado en línea, puede haber alguien en este auditorio que diga: Alex, yo no puedo dar gracias por mi padre porque mi padre abandonó a la familia, o mi padre maltrató a la familia. Puede ser que haya aquí una persona así, puede ser que una persona esté pensando así en estos momentos. Quiero recordarle a esa persona las palabras del rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, ya el Padre Celestial te recogió. Y el Padre Celestial va a llenar todos los huecos que dejó tu Padre terrenal. Porque el Padre Celestial es el Padre por excelencia, es el mejor de todos los padres, es el Padre perfecto. Sé la historia de un hombre que era alcohólico y perdió a su mujer y perdió a sus hijos. Y su padre era alcohólico y su padre no trató bien a la familia y su vida fue un desastre. Pero gracias a Dios tocó fondo cuando perdió a su mujer y perdió a sus hijos, tocó fondo y volvió en sí y aceptó a Cristo como su Salvador. Y aquel padre dio el testimonio diciendo: ahora mi Padre Celestial, conozco a Dios que es mi Padre Celestial y Él ha llenado todos los huecos que dejó mi padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. Dios te ama tal como tú eres. ¿Cómo mostró el padre de la parábola su amor?
lo mostró haciendo algo por su hijo. Lo abrazó, lo besó, lo calzó, le dio un anillo, le dio ropa. Le mostró su amor haciendo algo por él, no necesariamente con palabras. No vemos al padre de la parábola diciendo, hijo, te amo, que probablemente se lo habrá dicho. La parábola que Jesús nos da nos dice solamente las acciones de amor que el padre hizo y le demostró al hijo su amor por sus acciones. ¿Y cómo demuestra Dios su amor por ti y por mí? Enviando a su hijo a morir por nosotros. Con sus acciones, Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Así es como Dios ha mostrado su amor. Jesús dijo esas bellas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto a ti que entregó la perla del cielo, entregó a su Hijo. Su Hijo murió por nosotros. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús murió? Supongamos que esta mano te representa a ti y a mí, y que mi billetera representa nuestro pecado. Todos tenemos pecado. Todos somos imperfectos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay nadie perfecto. La Biblia dice que todos somos pecadores y si Dios nos va a dar lo que nos merecemos, Dios nos daría la muerte eterna. Pero Dios nos ama y Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da su amor, su gracia y su perdón. Supongamos que mi mano derecha, tu izquierda, representa a Jesús. Jesús es inmaculado, es perfecto, Él no tiene pecado. La Biblia dice de que Dios nos ama a nosotros, pero que odia nuestro pecado, porque nuestro pecado nos separa de Dios. La Biblia dice esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo murió por nosotros, cargó todos nuestros pecados. Es más, 1 de Pedro 2:24 dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cargó todos nuestros pecados, murió en la cruz por nosotros y así Dios demostró su amor por ti y por mí. ¿Sabes? Si alguien compra un regalo y te lo va a dar a ti el Día de los Padres, o el día de tu cumpleaños, y esa persona lo compró y lo pagó y te lo ofrece, ese regalo no es tuyo hasta que tú no lo aceptes. Lo pueden haber comprado, lo pueden haber pagado, pero no es tuyo hasta que tú no lo aceptas. Y así es con el Señor Jesús. Él ha muerto y ha pagado nuestros pecados. Y cuando tú y yo nacimos, éramos un hombre y una mujer potencialmente perdonados, porque ya Jesús había pagado todos nuestros pecados. Pero para que el perdón sea nuestro, para que el regalo de la vida eterna sea nuestro, necesitamos tener que decirle al Señor, sí, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Sí, Dios, creo de todo corazón que Jesús murió y pagó todos mis pecados. Así se recibe el regalo de la vida eterna. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a... Gracias, Señor. Amén. Fuerte para el Señor por su regalo de vida eterna. Amén. Vamos a concluir con una oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Y ahora piensa de que Dios te ama y que Jesús ya te perdonó. Si hay una persona aquí, o si hay una persona conectada en línea, que dice, Alex, yo no estoy seguro 100% de que si muero esta noche voy al cielo. Yo no tengo la seguridad plena, no tengo la seguridad 100% de que todos mis pecados han sido perdonados. Si hubiere una persona en esta congregación pensando así, si hubiese en esta reunión alguien conectado online pensando así, a ti es a quien te estoy hablando ahora. Quiero decirte que tú hoy, ahora mismo, puedes tener la seguridad del perdón de tus pecados. Y yo te animo, yo te exhorto que hagas esta oración de fe, que hagas una oración de fe entre tú y Dios,
diciéndole al Señor que tú quieres la seguridad del perdón de tus pecados, que tú quieres la seguridad de saber que tienes vida eterna y que vas al cielo. Y yo te voy a guiar en una oración, es una oración simple, no es mágica, pero es una oración de fe. Y si tú quieres estar seguro 100% de que cuando mueras vas al cielo, te animo a que hagas esta oración conmigo. Si tú nunca antes lo habías hecho, yo te animo a que lo hagas ahora. ¿Listo? Dile así a Dios, ahí en tu mente, dile así a Dios, dile: Dios, gracias que tú me amas y gracias que Jesús murió por todos mis pecados. Habla con Él sabe lo que piensas. Dile así: Dios, ahora mismo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Creo en Él como mi suficiente y poderoso Salvador. Dile eso a Dios. Creo de todo corazón en Jesús. Creo de todo corazón que Él murió y perdonó todos mis pecados y resucitó al tercer día. Dile más a Dios. Dile: Dios, ahora que he aceptado a tu Hijo, ahora que me has salvado, ayúdame con mi vida. Con todas las cabezas bajas y los ojos cerrados, yo quisiera saber si alguien aquí hoy ha hecho esta oración por primera vez para tener la seguridad de su salvación. Y te voy a pedir que me lo dejes saber simplemente alzando tu mano. Todavía no. Yo veré tu mano alzada y diré: Dios te bendiga. Y la bajas y eso es todo. No voy a mencionar tu nombre, no voy a pedirte que te pongas en pie, no voy a pedirte que vengas al frente. Solamente veré tu mano alzada, diré: Dios te bendiga, y la bajas y eso es todo. Dios ve tu corazón, eso es lo más importante. Yo solamente veo tu mano. Así que las personas que están aquí a la mano derecha del auditorio, si tú estás aquí en este grupo y tú hoy por primera vez de corazón has hecho esta oración para tener la seguridad de tu salvación, ahora donde estás, déjamelo saber simplemente alzando tu mano. Ahí donde estás, simplemente levántala. Veo tu mano, Dios te bendiga. Gracias, puedes bajarla. Habrá alguien más. Veo la suya también. Gracias, y la suya también. Gracias. Y la suya también. Gracias. Pueden bajarlas. Gracias. Ahora aquí en el centro del auditorio. Si tú estás aquí en este grupo, veo tu mano allí. Dios te bendiga. Gracias. Habrá alguien más. Veo la tuya aquí también. Gracias. Puedes bajarla. Habrá alguien más. Veo la suya también. Gracias. Puede bajarla. Habrá alguien más. Y aquí, a la izquierda del auditorio, si usted está aquí y hoy por primera vez de corazón ha hecho esta decisión para estar seguro de su salvación, levante su mano ahora. Habrá alguien en este grupo. Dios te bendiga a ti. Gracias. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más. Simplemente, veo la suya también allá atrás. Gracias. Dios le bendiga. Bájela. Habrá alguien más. Señor, mira estas preciosas almas. Mira estas preciosas personas. Mira estas manos que representan un corazón de fe. Gracias, Señor, que tú ahora mismo les has salvado. Gracias, Señor, que ahora mismo ellos han recibido el don de la vida eterna. Gracias, que nunca perderán su salvación. Gracias, Señor. Ayuda a cada uno de estos que ha alzado la mano, Señor, a acercarse a ti leyendo tu palabra diariamente. Ayúdales también a hablar contigo en oración diariamente, sabiendo que tú escucharás y tú responderás y tú les bendecirás. Y ayúdales también a hacer lo que estamos haciendo hoy, a congregarnos fielmente todas las semanas para ser animados y exhortados en nuestra fe. Y ayuda a estas personas, en cuarto lugar, a aplicar a sus vidas lo que van descubriendo en la palabra. Bendice a estas personas, a estos hermanos, bendice a sus familiares, bendice a todos los padres que se han congregado hoy. Señor, llena de gozo sus corazones. Bendice a todas las familias representadas aquí y bendice a aquellos hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros. Bendice a toda la familia de La Roca. Bendice a nuestros familiares que nosotros representamos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por ser el mejor de los mejores. Gracias por estar con nosotros y no abandonarnos nunca. A ti te damos la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y amén. Queridos hermanos, que tengáis un día bendecido, feliz Día de los Padres,
que os aproveche esa buena comida o esa buena cena, que la paséis muy bien con vuestra familia. Nos vemos el miércoles, nos vemos el próximo domingo. Muchas bendiciones a todos. ¡Bendiciones!